Mi hija me expulsó de mi casa, en mi cumpleaños. Así que vendí sus muebles de lujo. Siempre creí que el cumpleaños de una madre era más que una simple fecha en el calendario. Es ese día en el que esperas un abrazo sincero, un recuerdo sencillo, un gracias por todo, mamá. Pero en mi cumpleaños número 68, mi propia hija me echó de la casa. A gritos. Frente a todos. Y si crees que esta historia termina ahí, estás muy equivocado. Porque lo que hice después va a hacer que muchos se replanteen lo que significa el amor, la justicia y la dignidad. Quédate conmigo hasta el final, porque esta historia da un giro que nadie se espera. Pero antes, cuéntame aquí en los comentarios, ¿desde qué ciudad o país estás escuchando esta historia? Y suscríbete al canal para no perderte ninguna de las historias reales que la vida todavía tiene por contar. Me llamo Ernestina del Río, tengo 68 años, y fui madre soltera, enfermera particular y una mujer guerrera durante más de 4 décadas. Siempre pensé que criar a mi hija con amor sería suficiente. Pero ese día, descubrí que la dignidad es algo que nadie puede quitarnos. Ni siquiera un hijo. Desperté temprano, como todos los años. No por costumbre, sino porque el corazón de una madre, aunque esté cansado, nunca pierde la esperanza. Me levanté despacio, el cuerpo ya no responde como antes, pero tenía ese pequeño hormigueo en el pecho que una siente cuando espera algo bonito. Me puse mi vestido azul cielo, ese que Jimena solía decir que me quedaba bien porque hacía juego con mis ojos. Me alisé el cabello, me puse un poco de rubor en las mejillas, y bajé a la cocina con cuidado, sosteniéndome del barandal que todavía tenía mis huellas marcadas de tantos años de subir y bajar escaleras. Preparé café, como siempre, con canela y vainilla, como me gusta a mí. Partí pan y lo puse en la mesa. Después me quedé un momento en silencio, mirándome en el reflejo del microondas, preguntándome si ella recordaría la fecha. No necesitaba regalo, ni fiesta, ni palabras grandes. Con un abrazo me bastaba. Un abrazo. Nada más. Me senté a esperar, escuchando los sonidos de la casa, el zumbido del refrigerador, el canto de un gorrión en la ventana, el leve crujido de la madera vieja. Había algo bonito en esa espera, aunque también algo frágil. Como si todo dependiera de un gesto sencillo. Recordé otros cumpleaños, cuando Jimena era niña y me hacía tarjetas con crayolas, cuando apenas alcanzaba la mesa y me regalaba un dibujo con nuestras manos unidas. En esos días, no había lujos, pero sobraba ternura. Ahora todo era distinto. Ella ya no hacía dibujos, ni me pedía que la arropara por las noches. Había cambiado, sí, pero yo me aferraba a la idea de que, en el fondo, todavía quedaba algo de aquella niña. Por eso me vestí bonita. Por eso hice café. Porque a veces una madre se prepara no para celebrar, sino para seguir creyendo. Desde la planta baja escuché risas. Voces jóvenes, femeninas. Se oían pasos y tacones, copas chocando, alguna canción pop que no reconocí. Me acerqué, con cautela, al marco de la puerta del comedor. Ellas estaban ahí, Jimena y sus amigas, todas arregladas, hablando alto, despreocupadas. Quise entrar, pero me detuve al oír mi nombre. Bueno, no exactamente mi nombre, dijo ella. Como si yo no fuera su madre. Como si fuera un estorbo. Hoy es su cumple, pero ya no aguanto. Estoy harta de tenerla aquí. Esta casa ya no es suya. Me congelé. La sangre me bajó al estómago y me sentí pequeña, muy pequeña. Escuchar eso, dicho con esa ligereza, con esa naturalidad, fue como una bofetada que no vi venir. Una que no deja marca en la piel, pero sí en el alma. Me sostuve de la pared. Quise pensar que había escuchado mal, que tal vez era una broma, o una exageración. Pero entonces lo dijo otra vez. Más fuerte, como si quisiera que yo lo oyera. Vete de una vez. Esta ya es mi casa, no la tuya. Las amigas se quedaron en silencio unos segundos. Una de ellas me vio en la puerta y desvió la mirada. Sentí un nudo en la garganta, pero no dejé que saliera ni una sola lágrima. Me enderecé, tomé aire y me di media vuelta. No dije nada. No grité. No pedí explicaciones. Solo subí las escaleras, una por una, como si cada escalón me doliera un poco más que el anterior. Porque dolía. Dolía en lo más profundo de mí. No por las palabras, sino por quien las había dicho.
Porque cuando un hijo te escupe algo así, no hay suelo que no se quiebre. Subir esas escaleras fue como repasar toda mi vida. Cada paso me traía una imagen distinta. Jimena con varicela y yo velando su fiebre, sus primeras zapatillas de ballet, la vez que vendí mi anillo de compromiso para pagarle un curso de inglés. Todo eso me venía como ráfaga, como si mi corazón quisiera recordarme que yo no era una intrusa en esa casa, que yo la construí, que cada rincón tenía mi esfuerzo, mi sudor, mis turnos dobles como enfermera particular en casas que no eran mías, cuidando abuelos que no eran míos, mientras ella crecía. Pero ahí estaba yo, sintiéndome una extraña, como si no tuviera derecho ni a respirar el aire de mi propia sala. Cuando llegué a mi cuarto, cerré la puerta sin hacer ruido. No quería que nadie oyera el temblor de mi alma. Me senté al borde de la cama, con las manos en el regazo, mirando la alfombra. Esa alfombra que ella había elegido, importada de quién sabe dónde, como si eso hiciera que la casa fuera más suya. Yo nunca me opuse a sus gustos. Al contrario, la dejé pintar, decorar, cambiar los muebles. Nunca dije que no, porque pensé que, si ella se sentía cómoda, entonces quizás se quedaría más tiempo. Tonta de mí. Tonta por pensar que lo material podía sostener lo afectivo. Tonta por haber callado tantas veces cuando ella me hablaba con desdén, con esa forma moderna de tratar a los viejos como si fueran carga. Me levanté y abrí el cajón donde guardaba los papeles importantes. Ahí estaba, la carpeta azul con las escrituras de la casa. Mi nombre completo, Ernestina del Río Martínez, grabado en tinta negra. Vi ese documento como si fuera un espejo. Un recordatorio de que, aunque ella se comportara como dueña, la realidad decía otra cosa. Esa casa era mía. La compré con mi esfuerzo, con mis lágrimas, con los años que dejé mi espalda en camillas y escaleras. ¿Y ahora ella se creía con el derecho de echarme? No. No esta vez. No sin respuesta. Pero no iba a hacer escándalo. No iba a gritar ni a humillarla frente a sus amigas. Iba a hacer algo mucho más silencioso. Y mucho más fuerte. Apagué la luz y me acosté vestida, con el corazón palpitando despacio pero firme. No lloré. No podía. Era como si ya no quedaran lágrimas. Lo que sí sentía era una claridad extraña. Una especie de fuego frío en el pecho. No era odio. No era rencor. Era algo más cercano a la dignidad. A esa voz interna que una guarda por años y que, cuando al fin habla, suena como campana en la noche. Cerré los ojos y me repetí una sola frase. Mañana, esto se acaba. No sabía cómo. No sabía aún qué haría exactamente. Pero algo dentro de mí ya había cambiado. Algo se había roto, sí. Pero también algo se había despertado. Subí esas escaleras como si estuvieran hechas de piedra. Cada peldaño pesaba, no por el cuerpo, sino por la memoria. Sentía que los años se me venían encima de golpe, que mi espalda ya no era la misma, que las piernas temblaban no del esfuerzo físico, sino del esfuerzo emocional de no derrumbarme ahí mismo. Agarrarme del pasamanos fue como agarrarme de mi historia, de lo que me quedaba. Subía despacio, muy despacio, no porque tuviera prisa en llegar arriba, sino porque no quería aceptar que ya no tenía un lugar abajo. Mientras subía, veía la pared con las fotos que una vez colgué con tanto orgullo. La graduación de Jimena, su primer disfraz de mariposa, nosotros en la playa cuando ella tenía 6. Me miraban como si supieran que algo se había terminado. Como si ya no fueran parte de esta casa. Pensé en mi madre, en lo que habría dicho si me viera así. Ella fue dura, pero siempre estuvo. Me habría dicho que no me dejara pisotear, que me hiciera respetar. Pero también me habría recordado que hay cosas que se ganan con silencio, con templanza. Esa mezcla de firmeza y ternura que solo las madres de antes sabían tener. Llegué al final de la escalera con la respiración cortada. No sabía si era por la altura o por la tristeza. Cerré la puerta de mi cuarto con cuidado, como si no quisiera despertar a nadie, aunque en realidad, lo único que no quería era despertarme a mí de la ilusión que todavía quedaba. Me senté al borde de la cama, con la espalda encorvada, como si el alma se me hubiera vencido. La habitación era la misma de siempre, pero yo ya no lo era. Miré alrededor y todo me parecía ajeno. Esa colcha elegante, esas cortinas que ella eligió, ese tocador que reemplazó al que yo tenía desde joven. Me di cuenta de que, poco a poco, me había ido borrando. Cedí espacio, voz, decisiones.
Dejé de decorar, de opinar, de molestar. Me hice pequeña para que ella estuviera cómoda. Y ahora lo entendía. Me hice tan pequeña que un día ya no me vieron. No me vieron como madre, como mujer, como dueña. Solo como ella. Una señora que estorba. Una carga. Y duele admitirlo, pero a veces los hijos no nos quieren como somos, sino como los conviene. Me lo tragué todo por años. Pero esa noche, no más. Había llegado mi momento de hablar. No con palabras. Con hechos. Abrí el cajón donde guardaba lo más importante. No joyas. No dinero. Guardaba mi historia en papeles. Encontré la carpeta azul, la que tenía desde que firmé la compra de esta casa. Me temblaron un poco las manos al tocarla. No por inseguridad, sino por la fuerza que empezaba a despertar en mí. Saqué los papeles, los extendí sobre la cama y me senté a leerlos como si fuera la primera vez. Ahí estaba, escritura a mi nombre, pagos completos, años de esfuerzo concentrados en un solo documento. Sentí una mezcla de rabia y orgullo. Rabia porque ella hablaba de su casa sin haber puesto un solo peso. Orgullo porque, aunque todo me costó el triple, nunca me rendí. Esa casa la construí yo. Y esa era una verdad que nadie podía quitarme. Entonces supe lo que iba a hacer. No en detalle, pero ya tenía una chispa encendida. No era venganza, no. Era justicia. Era decir hasta aquí sin alzar la voz. Era mirarme al espejo y no sentir vergüenza de mí misma. Llamé a mi amiga notaria. ¿Puedes venir mañana? Necesito hablar contigo en privado. Es urgente. Ella me preguntó si estaba bien, si me había pasado algo. Le respondí, todavía no, pero si no hago nada, me va a pasar. Luego colgué y marqué al número de Víctor, un viejo conocido que se dedicaba a vender muebles de lujo. Víctor, necesito tu ayuda. Tengo cosas que vender. Todo lo que está en esta casa, lo quiero fuera. Él se quedó en silencio. ¿Estás segura? Y yo le dije, más que nunca. Colgué el teléfono y me quedé mirando el techo, recordando cómo, años atrás, yo misma lo pinté. Trepada en una silla, con las manos llenas de pintura blanca, soñando con tener una casa linda, con recibir visitas, con ver a mis nietos correr por ese pasillo. Y ahora, lo único que quería era irme. Pero no sin antes dejar las cosas claras. Ya no iba a permitir que me pisotearan en mi propia historia. Lo había hecho demasiadas veces. Por amor. Por miedo. Por costumbre. Pero cuando una hija cruza la línea del respeto, y lo hace con crueldad, hay algo que se rompe por dentro. Y yo ya no podía seguir barriendo esos pedazos bajo la alfombra. Esa noche casi no dormí. Me recosté con los ojos abiertos, escuchando los ruidos lejanos de la música, las carcajadas de Jimena y sus amigas, el ruido del hielo cayendo en vasos de vidrio. Me sentí como una extraña en un hotel caro. Y lo peor era que yo pagaba ese hotel. Yo sostenía esa casa. Yo cocinaba, yo limpiaba, yo ponía comida en esa despensa. Y ella se comportaba como huésped de lujo, tratándome como sirvienta. Me dolía, sí, pero también me fortalecía. Porque uno no reacciona cuando le duele poco. Una reacciona cuando ya no puede más. Y yo, esa noche, llegué al límite. A la mañana siguiente, antes de que nadie despertara, bajé en silencio. Jimena dormía, seguramente con resaca de su propia fiesta. Yo me preparé un café fuerte, sin canela, sin azúcar. Como se toma cuando una necesita pensar. Me senté en la sala, rodeada de muebles caros, y empecé a observar cada cosa. Ese sofá italiano que costó lo mismo que un coche pequeño. Esa lámpara que ella dijo que era minimalista. Esa alfombra importada que yo ni siquiera me atrevía a pisar sin zapatos limpios. Todo eso iba a salir de mi casa. No por enojo. No por capricho. Porque el verdadero lujo, para mí, era recuperar mi dignidad. Me prometí que no iba a decirle nada hasta que todo estuviera hecho. Porque si algo aprendí en esta vida es que las acciones pesan más que las palabras. Yo no le iba a dar el placer de un pleito. No le iba a llorar ni a pedir explicaciones. Lo que iba a hacer era sencillo, devolverle el vacío que me dejó. Si ella sentía que esa casa ya no era mía, entonces le mostraría lo que es una casa vacía. Vacía de respeto.
vacía de amor, vacía de muebles. Porque así como ella se fue quedando con cada rincón físico, yo también iba a quedarme con lo que era justo, lo que me pertenecía. No por orgullo, por justicia. Porque hay silencios que gritan más que cualquier insulto. No fue un grito, no fue un portazo, fue una llamada. Y esa fue mi primera decisión. El sonido seco del teléfono marcando, el tono pausado mientras esperaba que contestaran, eso fue más poderoso que cualquier reclamo. Cuando mi amiga Teresa, la notaria, respondió con su voz de siempre, cálida, serena, pero un poco dormida, lo único que dije fue, Tere, necesito verte. Hoy. En mi casa. Ella no me preguntó mucho, solo dijo que pasaría después del almuerzo. Colgué y me quedé un rato mirando mis manos. Temblaban apenas. Pero no era miedo. Era la adrenalina que uno siente cuando está a punto de romper con años de sumisión disfrazada de paz. Ese momento en que te das cuenta de que ya no vas a callarte más, aunque te tiemble la voz. Fui al cuarto de servicio, ese donde ella guardaba las cajas vacías de sus compras en línea, porque hasta eso, las cajas se quedaban ahí, acumuladas, como si fueran trofeos, y saqué una libreta vieja, de cuando llevaba cuentas para no pasarme del presupuesto. Empecé a anotar, uno por uno, los objetos que pensaba vender. No era rencor, era inventario. Como si tomara lista en una clase, sofá gris de piel italiana, lámpara de cobre, espejo francés, comedor de mármol, alfombra beige de Egipto, 2 poltronas turquesa que siempre odiaste pero aguantaste. Y así seguí. Cada línea escrita era un poco de aire que volvía a mis pulmones. Porque si algo me pesaba, no era la casa en sí. Era haberme desaparecido dentro de ella. Después llamé a Víctor. Hacía años que no hablábamos, pero me contestó como si fuera ayer. Doña Ernestina, qué milagro escucharla. No quise dar explicaciones. Solo le dije lo que tenía que decir. Víctor, necesito que vengas con tu camioneta. Tengo muebles para vender. Y son buenos. Hubo un segundo de silencio del otro lado, como si no supiera si estaba bromeando o no. ¿Estás segura? Yo cerré los ojos un momento y dije, más segura que nunca en mi vida. Acordamos que vendría al día siguiente, temprano, con 2 muchachos para cargar. Cuando colgué, me di cuenta de que algo dentro de mí se había alineado. Como si, por fin, mi alma y mi decisión caminaran en la misma dirección. El resto del día lo pasé casi en silencio. Jimena seguía dormida, o fingía estarlo. Su ausencia era como una confirmación. No le importaba. No preguntó si quería pastel, si quería almorzar juntas, si necesitaba algo. Y yo, por primera vez, no sentí culpa por no buscarla. Me dediqué a limpiar cada objeto, uno por uno, como si me despidiera de ellos con respeto. No era un acto de rabia, sino de cierre. Porque aunque no eran míos en gusto, sí lo eran en espacio. Estaban bajo mi techo. Y ahora, volvían a mis manos. Mientras pasaba un trapo húmedo sobre el mármol del comedor, me di cuenta de que esa mesa nunca nos había unido. Siempre estaba llena de cosas suyas, pero vacía de conversaciones. Teresa llegó a eso de las 4. Llevaba una blusa blanca y su carpeta de documentos, como siempre. Nos sentamos en la cocina, que seguía igual desde que me mudé hace 20 años. Ahí sí que nadie metía mano. Le conté lo necesario, sin entrar en detalles emocionales. No porque no doliera, sino porque ya no quería justificar mi tristeza. Solo le dije, necesito que me prepares un documento donde se deje claro que estos objetos son de mi propiedad y que voy a venderlos. Quiero dejar todo en regla. Teresa, que me conoce desde que Jimena usaba coletas, me miró con los ojos húmedos. Pero no dijo nada. Solo sacó su pluma y empezó a escribir. Ese silencio, esa complicidad, fue el mejor regalo de ese día. Mientras ella escribía, yo pensaba en lo que venía después. No sabía cómo reaccionaría Jimena. No sabía si gritaría, si lloraría, si me odiaría. Pero eso ya no era mío. Ya no era mi carga. Lo que sí era mío, era esta decisión. Esta paz rara que empieza a surgir cuando dejas de pedir permiso para existir. Me pregunté cómo habíamos llegado hasta aquí. ¿Cuándo fue que dejé de ser madre para convertirme en estorbo? Tal vez fue poco a poco. Tal vez fue el día en que acepté que pusiera su nombre en el timbre,
o cuando dejó de avisarme que iba a llegar tarde. Uno cede tanto por amor, que cuando te das cuenta, ya no estás. Y entonces pasa lo que pasó, te echan de tu propia vida como si no importaras. Firmé los papeles que Teresa preparó. Guardé mi copia en la carpeta azul. Ella se despidió con un abrazo fuerte, sin decir palabras. No hacían falta. Después me senté en el sillón y cerré los ojos. La casa estaba en silencio. Afuera, los autos pasaban con su rutina, la vida seguía como si nada. Pero adentro de mí, algo se había movido. Algo había cambiado. No me sentía feliz, ni siquiera tranquila. Pero sí sentía algo parecido a una semilla. Una semilla de poder. De verdad. De fuerza. Y esa semilla, aunque todavía no brotara, me sostenía. Esa noche, me costó dormir. Daba vueltas en la cama, escuchando los sonidos de la casa que ya no sentía mía. Pensaba en la venta, en los muebles, en lo que diría la gente. Pero, sobre todo, pensaba en mi valor. ¿En cuánto vale una madre? ¿En cuánto vale una vida entera dedicada a cuidar, amar, sostener? Y si bien los muebles tienen precio, mi dignidad no. Esa, no la vendo. Ni la presto. Ni la regalo. Esa, por fin, la estaba recuperando. A las 9 en punto, escuché la camioneta de Víctor estacionarse frente a la casa. Me asomé por la ventana sin correr la cortina. Él bajó del vehículo con dos jóvenes, vestidos con pantalones de mezclilla y guantes de trabajo. No hicieron ruido. Parecía que todos sabíamos que lo que íbamos a hacer no era una simple mudanza. Era una despedida. Les abrí la puerta sin muchas palabras. Víctor me miró con respeto, como se mira a una persona que ha tomado una decisión grande. ¿Lista?, me preguntó. Y yo solo asentí con la cabeza. Entraron con cuidado, sin empujar nada, como si no quisieran molestar a los fantasmas que aún rondaban por esa casa decorada a capricho ajeno. El primer objeto que sacaron fue el espejo francés. Me detuve a mirarlo mientras pasaba por la puerta. Me vi reflejada por última vez. Y me sentí más completa que nunca. Cada objeto que salía tenía un peso invisible. No el peso del material, sino el peso de todo lo que significaba. La mesa de mármol, la alfombra que nunca me atreví a pisar con pantuflas, la lámpara colgante que jamás encendí por miedo a romperla. Era como si estuviera quitándome costras, una a una. No hubo lágrimas. No porque no doliera, sino porque llorar habría sido como pedir disculpas por tomar una decisión justa. Y ya no estaba en edad de disculparme por querer paz. A media mañana, la sala ya estaba vacía. Me senté en una de las sillas de plástico que había en el patio, y desde ahí observé cómo mi casa recuperaba su forma original. La forma que tenía antes de los lujos, antes de los excesos, antes de la indiferencia. La forma que tenía cuando yo todavía habitaba ahí, con mi voz, mis cosas, mi dignidad. Los muchachos trabajaron en silencio. Yo les ofrecí agua fresca y algo de pan dulce. Me lo agradecieron con una sonrisa sincera, de esas que se sienten más familiares que los abrazos forzados. Les pregunté si tenían madres, y los dos dijeron que sí. Uno de ellos incluso me mostró una foto en su celular. Una señora morena, con cabello trenzado y delantal. «Se parece a usted», dijo. Yo le sonreí, pero por dentro sentí una punzada. Pensé en cuántas madres hay como yo, en silencio, aguantando desplantes, esperando cariño, recibiendo migajas. Y me pregunté si todas llegarían, como yo, a ese momento en que algo dentro se rompe, y no se pega más. No con disculpas vacías. No con abrazos tardíos. Solo con decisiones que pesan más que las palabras. A eso del mediodía, la casa estaba irreconocible. No quedaba más que una mesa blanca de plástico, la misma que usaba cuando hacíamos carnitas en el patio hace años. Esa no la vendí. No porque tuviera valor económico, sino porque era mía. De verdad mía. Era la única cosa que todavía me recordaba que alguna vez reímos en esa casa. Que hubo un tiempo en que Jimena me abrazaba sin vergüenza, sin fastidio, sin ese tono condescendiente que fue apareciendo con los años. Puse la mesa en el centro de la sala vacía. Luego saqué una hoja blanca, tomé mi pluma negra y escribí algo con calma. Sin rabia, sin adorno, sin drama. Solo una frase, la que salía del corazón. Tú decoraste esta casa, pero yo la construí.
Y ahora, la vacié. Doblé la hoja y la dejé encima de la mesa. Luego me senté en una de las sillas y cerré los ojos. Era extraño. Esperaba sentir alivio, tal vez alegría. Pero lo que sentí fue peso. Un peso raro, como cuando uno se quita una mochila demasiado pesada, y de pronto el cuerpo ya no sabe cómo mantenerse firme. Me temblaban las piernas. Me dolía la espalda. Pero no me moví, porque ese peso también era parte del proceso. Vaciar la casa no había sido solo físico. Había sido simbólico. Era decir, ya no finjo más. Ya no sonrío para evitar tensiones. Ya no me escondo detrás del rol de madre buena, sumisa, disponible siempre. Era quedarme sola, sí, pero también era, por fin, estar conmigo. Cuando los chicos se fueron, me quedé sola en el eco. La casa, sin muebles, sonaba diferente. Cualquier paso se oía como trueno. Cualquier suspiro como grito. Me senté otra vez, esta vez con una taza de té, y me puse a observar el polvo que había quedado donde antes estaban las patas del sofá. El polvo. Ese pequeño testigo de todo lo que fue. De lo que cargué. De lo que acepté sin protestar. Y pensé en algo que tal vez muchas madres sienten, pero no dicen, que a veces, amar a un hijo te hace perderte. Y que lo más valiente que una puede hacer es recuperarse. Aunque duela. Aunque te deje sola. Aunque nadie lo entienda. De pronto sentí pasos arriba. Era ella. Jimena. Bajó lentamente, sin saber nada todavía. La escuché caminar por el pasillo, abrir la puerta de su cuarto, ir al baño, bajar las escaleras. Y entonces, se detuvo. Escuché su respiración cortarse. Sentí el silencio hacerse más espeso. «Mamá», dijo. Pero su voz ya no tenía autoridad. Era como la de una niña perdida. «¿Qué pasó aquí?», preguntó. No contesté. Me quedé sentada, mirando hacia la ventana. Escuché cómo corría por toda la casa, cómo abría puertas, cómo murmuraba palabras que no entendía. Y luego, el sonido que esperaba, sus pasos llegando a la sala, el roce de la hoja de papel siendo tomada. No dije nada. No me volteé. Solo escuché cómo su respiración se detenía al leer lo que escribí. No gritó. No dijo nada. Solo se quedó ahí. Y por primera vez en mucho tiempo, ella no tuvo respuesta. Me quedé sentada largo rato después de que ella leyó el papel. No la vi. No la busqué con la mirada. Me limité a respirar. Respirar el silencio. Respirar el vacío. Respirar, por fin, un aire que no me exigía nada. Por primera vez en muchos años, sentí que esa casa, sin sus adornos, sin sus muebles costosos, sin su presencia imponente, volvía a ser mía. Mía de verdad. No porque fuera bonita ni moderna, sino porque por fin podía estar ahí sin sentirme extranjera. El eco de la sala sin cortinas me abrazaba como una canción conocida. Y fue ahí, justo en ese instante, que supe que la decisión estaba completa. Que lo que había empezado como una herida, ahora tenía forma de límite. Y los límites, cuando una los pone con amor propio, no son venganza. Son respeto. Jimena no dijo nada. No me reclamó. No me preguntó. Caminó un poco por la casa como si no reconociera nada. Como si esos mismos pisos que ella había pisado con seguridad ahora fueran un terreno nuevo, ajeno. La escuché caminar de un lado a otro, abriendo cajones vacíos, intentando encontrar algo que todavía le perteneciera. Pero no quedaba nada suyo. Solo esa mesa de plástico, blanca, rayada en las esquinas, con mis manos aún tibias sobre ella. Me miró de lejos. Vi sus ojos llenos de algo que no supe descifrar, tal vez rabia, tal vez desconcierto, tal vez culpa. No me levanté. No dije su nombre. Y eso fue lo más fuerte que pude hacer. Porque hay momentos en los que el silencio pesa más que cualquier grito. Ella subió otra vez. Supongo que fue a encerrarse en su cuarto, aunque ya no había mucho que encerrar. Me quedé ahí, en la sala desnuda, bebiendo el último sorbo de té, mirando por la ventana cómo los árboles de la calle se movían con el viento. Era un día claro. Ni frío ni calor. De esos días que no dicen mucho, pero que una recuerda para siempre. Pensé en todo lo que había dejado pasar por miedo a romper algo. Miedo a que se alejara, miedo a que hablara mal de mí,
miedo a estar sola. Pero ese día entendí que hay soledades más sanas que muchas compañías. Y la mía, por primera vez, me sabía a libertad, a espacio propio, a decisión tomada desde el centro del alma. Me levanté con calma y empecé a caminar por cada rincón. Toqué las paredes como si fueran viejas amigas. Miré los enchufes, los marcos de las puertas, los azulejos del baño. Todo me hablaba. Me decía, estás aquí. Sigues aquí. Me detuve frente al closet del pasillo. Aún olía a lavanda, al jabón que siempre usé. Saqué una de mis cobijas y la doblé con cuidado. La puse sobre el sillón de plástico, porque sabía que esa noche dormiría allí mismo. No iba a subir de nuevo al cuarto que compartimos. Ya no. Ese espacio tenía demasiada historia reciente, demasiadas sombras que no quería enfrentar en ese momento. Prefería el suelo, con mi cobija y mi calma, que una cama adornada con desprecio. Abrí las ventanas y dejé que entrara el aire. La brisa movía las cortinas que quedaban, unas viejas, que yo misma había cosido años atrás. Se veían fuera de lugar en esa casa moderna, pero ahora eran lo único que tenía sentido. Me hicieron sonreír. Porque hay algo profundamente hermoso en lo sencillo. En lo propio. En lo que nadie te impuso. Me puse a barrer. A recoger el polvo que quedó donde antes estaban los muebles. Como si limpiara no solo el suelo, sino mi historia. Cada escoba era una forma de decir, esto también pasará. Esto también se limpia. Y aunque la tristeza no se quite con cloro ni con trapo húmedo, sí se transforma con acción. Pensé en salir un rato, tomar aire en la banqueta, mirar a los vecinos. Pero no. Decidí quedarme. No por miedo, sino por firmeza. Porque si una toma una decisión de ese tamaño, también tiene que sostenerla con el cuerpo. Me serví otro café. Esta vez lo hice con azúcar. Me lo merecía. Me lo bebí sentada en el escalón de la entrada, mirando cómo la sombra del portón caía sobre la acera. El sol comenzaba a bajar, y yo sentía que un ciclo entero se cerraba. Como si ese día, que empezó siendo mi cumpleaños más triste, se convirtiera, sin querer, en el día más importante de mi vida. El silencio de la casa no era incómodo. Era profundo. Era necesario. Se parecía al silencio que queda después de decir una verdad. No un silencio tenso, sino uno limpio. Uno que deja espacio para que entre algo nuevo. No sabía aún qué vendría después. Si ella se iría. Si intentaría quedarse. Si buscaría diálogo. Pero, en ese momento, nada de eso me importaba. Porque por primera vez en mucho tiempo, no estaba esperando nada de ella. Estaba conmigo. Entera. Presente. Y eso, aunque nadie lo vea, es un milagro. Entonces escuché el sonido que quebró esa calma, no como amenaza, sino como confirmación, la llave girando en la cerradura. La puerta se abrió lentamente. Jimena bajó con el rostro desencajado, sin maquillaje, sin esa postura elegante que siempre usaba como escudo. Me miró. Su voz apenas salió. ¿Por qué hiciste esto? Me quedé en silencio. No porque no supiera qué decir, sino porque ella todavía no estaba lista para oírlo. A veces los hijos solo entienden cuando la casa ya está vacía. Se quedó ahí parada, con el sobre en la mano, como si lo que acababa de leer no tuviera sentido. Como si esas palabras escritas con mi puño y letra fueran una lengua extranjera. Tú decoraste esta casa, pero yo la construí. Y ahora, la vacié. La vi releerlo, una y otra vez, como si esperara encontrar otro mensaje oculto. Pero no había más. No necesitaba más. A veces una sola frase basta para devolverle a alguien el espejo de su propio egoísmo. No sé cuánto tiempo estuvo de pie. Parecía estar en shock, como si no supiera si gritar, llorar o reír. Y yo, desde mi lugar, con mi café entre las manos, me limité a observarla como se observa un incendio ya apagado, sabiendo que el daño ya está hecho, pero sin miedo a las cenizas. Jimena finalmente levantó la mirada y me buscó con los ojos. Caminó despacio hacia mí, como si esperara que yo dijera algo. Pero no dije nada. No porque no tuviera palabras, sino porque ya las había dicho todas durante años. En consejos no escuchados. En advertencias ignoradas. En ten cuidado que ella transformaba en me estás arruinando la vida. Se paró frente a mí,
respirando con fuerza. ¿Dónde están mis cosas?, me preguntó, con esa forma que usaba cuando quería sonar calmada, pero la furia le hervía por dentro. No respondí. Volvió a preguntar, esta vez más alto. ¿Dónde están mis muebles, mamá? Ahí sí, la miré. La miré directo. Y con toda la serenidad del mundo, le dije, ya no están. Porque nunca fueron tuyos. Lo que vino después fue una explosión. Un torbellino. Una tormenta emocional con nombre y apellido. Me gritó. Me llamó egoísta, cruel, rencorosa. Me dijo que cómo podía hacerle eso a su propia hija, que qué clase de madre era. Te estás vengando de mí, chilló, con los ojos llenos de algo que no era solo rabia. Era miedo. Porque por primera vez en su vida, se daba cuenta de que yo también podía decir basta. Y ese basta no venía con insultos, ni con portazos. Venía con hechos. Con una sala vacía. Con un mensaje claro. Con la ausencia de lo que ella siempre dio por hecho. Todo esto lo hice por ti, gritó en un momento. Y ahí, me levanté. Me paré frente a ella. Más baja, más arrugada, más cansada, pero más firme que nunca. ¿Por mí?, le dije con una risa seca. Tú redecoraste mi casa por mí, tú te apropiaste de cada espacio por mí, tú me humillaste frente a tus amigas por mí. Ella bajó la mirada. Sabía que no podía responder eso. No te estoy quitando nada, Jimena. Solo te estoy devolviendo el lugar que tú misma elegiste, uno donde ya no hay madre que lo aguante todo. Sentí que esas palabras salían con el peso de años. No era venganza, era liberación. Y eso, aunque a ella le doliera, a mí me salvaba. Jimena salió de la casa. No dio portazo. No dijo adiós. Solo se fue. Supongo que necesitaba procesar lo que acababa de pasar. Yo me senté otra vez, esta vez con una mezcla de tristeza y paz. Porque aunque me dolía, aunque algo dentro de mí se partía en pedacitos, también sabía que esa era la única manera. La única forma de hacer que ella viera que las madres no somos eternamente pacientes. Que también tenemos un límite. Que también sentimos. Que también, un día, podemos cansarnos de dar sin recibir. Me quedé ahí hasta que se hizo de noche, escuchando el silencio como quien escucha su propia respiración por primera vez. Al día siguiente, no volvió. Ni llamó. Ni escribió. Y tampoco lo esperaba. Porque en el fondo sabía que su orgullo herido no le permitiría dar marcha atrás tan fácil. Pero yo no buscaba su disculpa. Ni su entendimiento. Solo necesitaba ponerle nombre a todo lo que me había tragado en silencio. Y ese nombre era basta. Pasé el día reorganizando lo poco que quedaba. La mesa, una silla, mi mochila. No necesitaba más. Me sentía liviana. Como si, por fin, la casa, esa que tanto trabajo me costó construir, me estuviera abrazando de nuevo. No con lujos. No con adornos. Sino con verdad. Y aún así, no era fácil. Porque aunque el silencio era mío, también era profundo. A veces caminaba por el pasillo y todavía esperaba escuchar su voz, sus pasos, sus órdenes. Pero no llegaban. Y entonces me daba cuenta, la soledad no siempre llega con puertas cerradas. A veces llega con las puertas abiertas, pero sin nadie que quiera entrar con amor. Esa tarde escribí en una libreta algo que luego quemé. No estoy sola. Estoy conmigo. Lo escribí porque necesitaba recordarlo. Porque incluso cuando una hija te expulsa del centro de su mundo, hay un centro más importante que nunca debes perder, el tuyo. Esa noche dormí con el corazón sereno. No feliz, no del todo, pero sí en calma. Me preparé un caldito de pollo con lo que había. Puse la radio bajita. Y me senté a comer con una paz nueva. Una que no venía de que todo estuviera resuelto, sino de haberme rescatado a tiempo. Porque una madre también tiene que aprender a salvarse de su propia entrega. A veces amar de más se parece mucho a desaparecerse. Y yo, ya no quería desaparecer. No me fui de inmediato. Esperé 2 días más en la casa vacía, como si me estuviera despidiendo de una versión mía que ya no quería ser. Cada rincón era una herida cerrándose. Me asomaba al cuarto de Jimena y lo veía con una mezcla de nostalgia y decepción. Pensaba en la niña que ahí soñó con ser doctora, que un día me pidió ayuda para hacer una maqueta de células,
y que años después, me gritó como si yo fuera una intrusa. Dejé ese pasado sobre su cama, como quien deja una carta sin destinatario. Y entonces tomé mi maleta, la misma que usé cuando me fui de casa de mis padres a los 19, y bajé por última vez esas escaleras. No con dolor, con decisión. Ya no era la misma. San Agustín no estaba lejos. Pero llegar ahí fue como cruzar un mundo entero. Me recibió el viento tibio, los techos bajos, el olor a tierra mojada. Había elegido ese lugar no por casualidad, sino porque ahí vivía una parte de mí que había dejado atrás hace mucho. De joven, pasaba por esas calles rumbo al hospital donde hice mis primeras guardias. Había algo en ese pueblo que me devolvía a lo esencial, a lo que no necesitaba explicarse con adornos. Alquilé un chalecito de una planta, pequeño, con un jardincito adelante y una hamaca vieja colgada en la terraza. Lo vi y supe que era ahí, porque por primera vez en mucho tiempo, sentí que mi cuerpo cabía completo en un espacio sin tener que encogerse. El dueño me entregó las llaves con una sonrisa franca, sin hacer muchas preguntas. Yo agradecí eso. No quería explicar por qué una mujer de casi 70 años llegaba sola, con 2 bolsas, un florero de plástico y una dignidad recién recuperada. Me instalé sin apuro. Barrí, sacudí, colgué una foto mía en la cocina, una en la que estoy riendo, sin nadie al lado, y respiré profundo. El aire de San Agustín tiene algo distinto. No huele a ego. Huele a madera, a tiempo que pasa sin gritar. Esa primera noche dormí con las ventanas abiertas, envuelta en una colcha que aún olía a casa. Pero no a la casa que dejé. A una casa nueva. A una que, aunque humilde, no me dolía. A la mañana siguiente, me despertó el canto de unos pájaros que no conocía. Me senté en la cama, todavía medio dormida, y me sorprendí al darme cuenta de que no me dolía el pecho. No había angustia, ni esa presión invisible en el estómago. Solo tenía hambre. Hacía mucho que no sentía hambre con ganas. Me preparé un café fuerte y salí al patio con mi taza. Vi cómo el sol iluminaba el pasto y las flores silvestres del terreno vecino. Me quedé ahí sentada, escuchando. No a alguien. A mí. Escuchando mis propios pensamientos sin interrupciones. Fue ahí, justo ahí, que entendí algo. No se trata de irse por enojo. Se trata de irse cuando quedarse se vuelve una traición a una misma. Ese día me dediqué a caminar. Recorrí las calles tranquilas, saludé a 2 vecinas que regaban sus plantas, me metí a una tiendita a comprar pan y queso. Nadie me conocía, y eso era una bendición. Porque a veces lo que más necesita una mujer herida no es que la entiendan, sino que la dejen empezar desde cero. Volví a casa y me senté en la hamaca, con el pan en una servilleta y un libro que había traído sin pensar. Empecé a leer, pero me quedé dormida ahí mismo, meciéndome con el viento. Me despertó la voz de una mujer. Una voz cálida, cantarina. ¿Es usted la nueva vecina? Abrí los ojos. Era una señora bajita, con cabello blanco recogido en trenzas. Traía en las manos un platito cubierto con un trapo. Le traje un pedazo de pastel. Hoy es mi cumpleaños, y mi mamá decía que siempre hay que compartir el primer pedazo. Me lo dio con una sonrisa de esas que no piden nada a cambio. Lo recibí con las 2 manos, como si fuera un regalo sagrado. Y fue, porque en ese instante me di cuenta de que ese era mi verdadero cumpleaños. No el que Jimena olvidó. No el que terminó en gritos. Este que llegaba con un pastel de extraña, una hamaca vieja, y una paz que no conocía. Me senté con ella en la terraza. Hablamos poco. Me dijo que se llamaba Carmen, que vivía cruzando la calle, que tenía nietos que venían los domingos. Le dije mi nombre y que me acababa de mudar. No me preguntó más. Solo sonrió y me dijo, «Bienvenida». Esa noche me acosté temprano, con el estómago lleno y el corazón más tranquilo. Pensé en todo lo que había dejado atrás, pero no con tristeza. Lo pensé con gratitud, porque a veces una tiene que perderse por completo para encontrarse de nuevo. Y yo, en San Agustín, me estaba empezando a encontrar. No sabía si iba a quedarme mucho tiempo. No sabía si Jimena volvería a buscarme. Pero por primera vez en mucho tiempo, no tenía prisa. No estaba esperando nada. Solo quería descansar. Escuchar. Dejar que la tierra hablara y que el silencio hiciera su trabajo.
porque el silencio, cuando una lo elige, también sana. La nostalgia no llega con aviso. No toca la puerta ni se presenta con nombre. Llega suave, como brisa que apenas se siente, y se mete por las rendijas del alma cuando una menos lo espera. Esa mañana estaba limpiando un estante viejo que encontré en el mercado de pulgas de San Agustín. Lo lijé con paciencia, le pasé cera de abeja, y mientras le daba brillo, me vino la imagen, Jimena, de niña, sentada en el suelo del comedor, jugando con una muñeca sin un brazo, hablándome como si esa muñeca la escuchara. Se me hizo un nudo en la garganta. No por la muñeca, no por el recuerdo. Por mí. Porque por un segundo, me vi ahí, dándole una sopa tibia, peinándola después del baño, sintiéndome necesaria. Sentí esa falta. Pero no me derrumbé. Me senté un momento en la silla de mimbre, con las manos en el regazo. Y me permití recordar. No para castigarme, sino para aceptar. Porque negar la nostalgia es como querer nadar sin mojarse. La dejé entrar. Pensé en los domingos de pan dulce, en las películas que veíamos abrazadas, en las veces que le curé el alma sin que ella se diera cuenta. Todo eso vivió en mí. Y todo eso también se fue. No por decisión mía, sino porque ella eligió crecer sin llevarme. Me dolía, claro. Pero también entendía que los hijos no siempre crecen donde una espera. A veces crecen en otra dirección. Y a veces esa dirección es lejos. Fui al cuarto y abrí la bolsa donde había guardado unas pocas fotos. Las miré una por una, con los dedos temblorosos. Ahí estaba ella, con dientes chuecos y una flor de papel en la mano. Ahí estaba yo, más joven, con una blusa que ya no tengo, sonriendo como si la vida fuera sencilla. Me detuve en una en particular, ella dormida en mi pecho, con la boca entreabierta y una mano en mi cuello. La puse aparte. Pensé en enmarcarla. Pero no lo hice. Porque esa imagen no necesitaba estar colgada en una pared. Estaba grabada en mi piel, en mi historia, en el centro de mi memoria. Esa niña sí me amó. Esa niña sí me miró con ternura. Esa niña no me gritó «Esta casa ya no es tuya». Y entonces lo supe, extraño a mi hija niña, no a la mujer en que se convirtió. Y eso también es válido. Porque a veces el dolor no viene del abandono en sí, sino del contraste entre lo que fue y lo que ya no es. No se puede obligar a nadie a querer. Pero tampoco se puede forzar a una madre a olvidar. Cerré la bolsa y la puse de nuevo en el armario. No la tiré. No soy de las que queman el pasado. Yo lo archivo. Porque todo lo que viví también me hizo fuerte. Aunque haya dolido. Aunque haya sangrado. Salí al jardín y me puse a podar unas plantas. La tierra tiene algo que consuela. Cada vez que meto las manos en ella, siento que estoy hablando con algo más sabio. Como si la tierra supiera que una madre a veces necesita enterrar cosas para seguir viva. Mientras regaba, se me cruzó una pregunta que me pesó todo el día. ¿La estoy extrañando a ella o estoy extrañando a la madre que era yo cuando ella me necesitaba? Porque hay una diferencia. Una enorme. Y creo que lo que más me dolía no era perderla a ella, sino perderme a mí en el proceso. Perder la ternura. La alegría de cuidar. La voz dulce. La mujer que fui cuando aún había espacio para mí en su mundo. Más tarde, me encontré con Carmen, la vecina, en la tienda. Me preguntó si tenía hijos. Dudé un segundo. Le dije que sí. Una hija. Vive en la ciudad. No mentí. Pero no quise decir más. Ella no insistió. Compramos pan juntas y caminamos en silencio. Me hizo bien ese silencio. Porque a veces lo que más cura no es que te pregunten, sino que te acompañen sin pedir explicaciones. Al llegar a casa, ella me entregó un ramito de flores amarillas que recogió en el camino. Para que no te olvides de que aquí también hay belleza. Le agradecí con un abrazo. Y por dentro, quise llorar. Pero no lo hice. Por la noche, me preparé una sopa con lo que tenía. Me senté frente al ventilador, escuchando una estación de radio que solo pasaba boleros antiguos. Y mientras sonaba Contigo aprendí, solté una carcajada. Una de esas que nacen sin permiso. Porque sí, con ella también aprendí. Aprendí a ponerme de pie. A poner límites. A no callar. A saber cuando ya no hay más que dar sin perderse. Y me di cuenta, con una ternura inesperada,
de que estaba empezando a recuperar partes de mí que había olvidado. No las partes de madre, sino las de mujer. Ernestina, la que antes leía novelas, la que bailaba sola en la cocina, la que soñaba con tener plantas y tiempo para cuidar de sí misma. Esa noche me costó dormir, pero no por angustia, por emoción, como si algo dentro de mí estuviera volviendo a nacer. Me levanté, fui al cajón de la cocina y saqué una vela chiquita. La puse sobre un platito y la encendí. No pedí deseos. Solo di gracias. Porque aunque todavía me doliera su ausencia, yo ya no me sentía ausente de mí. Ya no me buscaba en sus ojos, en sus gestos, en su validación. Me estaba empezando a ver sola, completa, digna. Y entendí que, aunque la nostalgia llegue, yo tengo derecho a elegirme, a recordarme, a no olvidarme nunca más de mí. Era un martes cualquiera. El cielo estaba limpio, los gallos cantaban desde temprano y yo ya tenía las manos en la tierra, revisando unas plantas que empezaban a brotar con más fuerza. Estaba regando cuando escuché un coche detenerse justo frente a la casa. No le di importancia al principio. Muchos se equivocaban de dirección por ahí. Pero entonces escuché una voz. Fuerte, tensa, con ese tono que reconocí al instante, aunque ya no quisiera. Mamá. Ernestina. El agua dejó de correr de la manguera y mis manos se quedaron quietas, como congeladas en el tiempo. Cerré los ojos. Respiré hondo. No porque no supiera quién era, sino porque ya no sabía quién era para ella. No me moví. No dije nada. Me quedé agachada, con la tierra entre los dedos, como si las raíces pudieran protegerme de esa irrupción. Sé que estás ahí. Vi tu foto con esa señora y el pastel en Facebook. ¿Qué estás haciendo aquí? ¿Ahora eres influencer o qué? Esa frase me arrancó una mueca amarga. Porque no era solo el tono burlón, era la forma. La forma en que ella siempre encontraba una manera de despreciar todo lo que yo hacía si no era para ella. Me puse de pie lentamente. Caminé hacia la entrada, pero no abrí el portón. Me quedé detrás, sin mostrar la cara. No por miedo, por convicción. Porque no se puede abrir la puerta a quien no sabe entrar con respeto. La escuché acercarse. Golpeó el metal con la palma. Fuerte. Impaciente. ¿Así vas a seguir? Ni siquiera vas a saludarme. Después de todo lo que hiciste. Ahí fue cuando lo entendí. No había venido a pedirme perdón. Había venido a reclamar. Como si todavía creyera que tenía ese derecho. Ese poder sobre mí. Vendiste mis cosas y ahora te escondes. Eres una vieja cobarde. Esa palabra me golpeó en el estómago. Vieja. No por la edad. Por el desprecio. Porque sabía que lo decía para herirme. Y aún así, no abrí. No le respondí. Solo bajé la cabeza, apreté los dientes y regresé al jardín. Se quedó afuera unos minutos más. Caminaba de un lado a otro, murmurando cosas que no alcanzaba a oír. Supongo que esperaba que saliera corriendo a abrazarla, a explicarle, a justificarme. Pero yo ya no vivía en ese papel. Ese libreto me lo arranqué de la piel en cuanto me fui. Me hiciste quedar como una tonta. Mis amigas piensan que soy una desalmada. ¿Qué madre hace eso? ¿Qué clase de madre se va sin decir nada? Y entonces pensé en algo. Durante años, yo me pregunté qué clase de hija era ella. Siempre justificándola. Siempre culpándome. Siempre tratando de entender. Pero nunca me había hecho esa pregunta desde su lugar. ¿Qué clase de madre soy yo ahora? La que se salvó. La que dijo basta. La que cerró la puerta. Después de un rato, su voz se quebró. No en súplica. En rabia contenida. Te necesitaba, murmuró. Casi no la oí. Pero fue la única frase que me hizo temblar. Porque sí, tal vez me necesitaba. Pero no como madre. Como sirvienta emocional. Como colchón para sus frustraciones. Como tapete para su altivez. Y eso, ya no estaba dispuesta a hacer. Me senté otra vez junto a mis plantas y recé bajito. No por ella. Por mí. Para que el corazón no se me endureciera. Para no confundir dignidad con rencor. Para mantenerme firme sin convertirme en piedra. Minutos después, el motor del coche se encendió. No miré.
No me despedí. No salí corriendo detrás. Solo sentí como el aire volvía a entrar en mis pulmones. No con ligereza, pero sí con verdad. Entré a la casa y me lavé las manos con jabón de lavanda. El agua tibia me ayudó a sacudirme ese encuentro. A recordar que no fue una traición defenderme. Fue un acto de amor propio. Porque si algo aprendí ese día es que no toda visita es bienvenida. Y que no todo te necesitaba viene del amor. A veces viene del control. De la culpa. De esa telaraña que se forma cuando una madre se olvida de sí misma durante demasiados años. Esa noche encendí una veladora y me quedé mirando su llama. Pensé en Jimena, sí. Pensé en la mujer que se paró frente a mi casa, gritando, acusando, intentando derribar un muro con palabras. Pero también pensé en la niña que me buscaba cuando tenía miedo, que se escondía detrás de mis faldas, que lloraba cuando se raspaba una rodilla. Esa niña no estaba. Esa niña ya no vivía en su cuerpo. Y esa madre tampoco podía seguir esperando que regresara. Me dije a mí misma, con calma, ella no va a cambiar porque tú sufras. Solo va a cambiar si alguna vez el silencio le hace espejo. Y así fue como entendí que la visita no me había hecho retroceder. Al contrario, me había dejado claro lo lejos que había llegado. Y lo mucho que me faltaba todavía por reconstruirme. La culpa es astuta. No entra por la puerta grande, no golpea fuerte como el enojo. Entra despacito, como un susurro que se cuela por la espalda cuando estás lavando los trastes o doblando la ropa. Te susurra cosas al oído mientras haces café o tiendes la cama. ¿Y si te pasaste? ¿Y si ella de verdad estaba confundida? ¿Y si estás exagerando? Esa mañana me levanté con esa voz dentro. No era la de Jimena. Era la mía. Mi propia voz disfrazada de duda. Me senté en la cama y me abracé las rodillas como cuando era niña. No lloré. Pero estuve a punto. Porque ese día, por primera vez desde que me fui, pensé, ¿y si fui demasiado dura? Salí al patio, con la intención de distraerme, pero la tierra estaba seca. Y no hablo del jardín. Hablo de mí. Me sentía seca por dentro. Como si toda la seguridad que había construido en San Agustín se tambaleara de golpe por una sola visita. Empecé a caminar de un lado a otro, sin rumbo, como buscando respuestas que no sabía formular. Pensé en todo lo que me había dicho Jimena. En su cara de furia, en sus gritos, en ese te necesitaba que me rebotaba en la cabeza. Y me pregunté si el amor se rompe con un solo acto. Si una hija deja de amar de verdad, o solo se llena de su propio dolor. Y ahí estaba otra vez esa palabra maldita, culpa. Fui a la cocina y me serví un vaso de agua, pero sentía la garganta cerrada. Apoyé las manos en el fregadero, mirando el árbol del vecino por la ventana. Pensé, ¿qué hubiera hecho mi madre en mi lugar? Y la respuesta fue inmediata. Mi madre me habría sacado a escobazos por menos. Pero yo no soy mi madre. Ni quiero serlo. Y eso me confunde. Porque en esta generación nueva todo es diálogo, todo es contención, todo es evitar el trauma. Pero ¿y el respeto? ¿Dónde quedó el respeto? ¿En qué momento los hijos empezaron a creerse con derecho de destruir emocionalmente a sus madres y luego exigir comprensión como si una tuviera la obligación de aguantarlo todo? Me senté con el cuaderno donde escribía a veces, y empecé a escribir cosas sueltas. Palabras que dolían. Ingrata, vacío, abandono, reproche, silencio. Las puse en fila, como si fueran piedritas en el camino. Las leí en voz alta. Y ahí me di cuenta, ninguna de esas palabras era mía. Todas eran cosas que yo había tragado de ella. Palabras que Jimena me lanzó con su voz, con su actitud, con su manera de dar por hecho que yo siempre estaría disponible. Así que escribí otra palabra. Mía. Solo mía. Límite. Esa sí era mía. Esa me la gané con cada noche sin dormir, con cada cena que cociné sola, con cada vez que callé por no herir. Por la tarde, cuando el sol ya bajaba, llegó una carta. No un sobre elegante. Una hoja doblada metida por debajo de la reja. La tomé con manos temblorosas. Era de Jimena. La letra era apurada, torpe. Decía cosas sueltas, como si no supiera cómo armar frases completas. No te entiendo. Te fuiste. Me dejaste. Yo no soy mala. Solo estoy perdida. Y al final,
Una frase que me estrujó el alma: vende esa casa y regresa. Podemos empezar de nuevo. Leí eso 3 veces. Vende esa casa, como si mi nueva vida fuera un terreno de paso. Como si todo lo que construí aquí pudiera dejarse atrás porque a ella se le ocurrió. Me senté en la hamaca, con la carta en la mano, mirando al cielo que empezaba a ponerse naranja. Y ahí fue donde la culpa volvió a golpear. Fuerte. Porque parte de mí quería creerle. Quería pensar que tal vez, si regresaba, podríamos reacomodar las piezas. Que ella entendería. Que se volvería esa hija que me hacía dibujos con crayones. Pero entonces miré la tierra bajo mis pies, mis plantas recién nacidas, el silencio amable de San Agustín, y supe que esa mujer que me escribía no quería una madre. Quería su mundo de vuelta, sin tener que dar nada a cambio. Guardé la carta sin romperla. La puse en una caja junto a otras cosas que no uso. No porque me aferre, sino porque quiero recordarme que lo que duele no siempre se repara regresando. A veces se repara quedándose donde una por fin florece. Carmen, mi vecina, pasó más tarde con un termo de café. Nos sentamos sin decir mucho. Le conté lo de la carta, no en detalle, solo lo suficiente. Ella me miró con esos ojos de mujer que ha vivido mucho y me dijo algo que nunca voy a olvidar. No toda culpa viene de un error. A veces viene de la costumbre de dar demasiado. Esa noche, antes de dormir, me preparé un té de manzanilla. Me metí en la cama y abracé una almohada vieja, de esas que ya no tienen forma pero que se sienten como hogar. Cerré los ojos y respiré lento. Y me dije algo que necesitaba oír de mí misma: no hiciste nada malo. Elegiste vivir. Y eso también es amar. Porque sí, amar no siempre es quedarse. A veces amar también es soltar, para que el otro, y una misma, aprenda a caminar solo. Esa mesa blanca, barata, con una pata cojeando y las esquinas raspadas, fue lo único que dejé en la casa. No por olvido. No por desprecio. Por mensaje. Porque en esa mesa se sentaron muchas verdades que ya nadie quería ver. Era la mesa donde comíamos cuando no había para lujos, cuando Jimena era niña y yo le preparaba frijoles con arroz y ella los comía riendo, sin saber de sacrificios. Era la mesa de los deberes, de los cuentos inventados antes de dormir, de las cartas que nunca llegaron por correo. No era bonita. No era moderna. Pero era nuestra. Y cuando ella empezó a llenar la casa con muebles caros, esa mesa fue la primera en ser empujada al patio. No la quise vender. No porque valiera dinero, sino porque valía memoria. Quería que quedara ahí, en el centro de esa sala vacía, como testigo silencioso. Como espejo. Como símbolo de todo lo que fue antes de que lo nuevo lo tapara. Y también, como una especie de ofrenda. Una forma de decir: aquí empezó todo. Y aquí terminó. No esperaba que ella lo entendiera. Ni siquiera sabía si le importaría. Pero sí sabía que esa imagen, una casa sin muebles, con una mesa de plástico en el medio, le iba a doler. No por la mesa. Por lo que significaba. Porque cuando uno lo tiene todo y de repente solo queda lo esencial, ahí es cuando se ve lo que realmente cuenta. Semanas después de mi llegada a San Agustín, vi que Jimena había subido una foto a sus redes sociales. Me lo mostró Carmen, casi sin querer. ¿Es tu hija?, me preguntó, y me extendió su celular. Ahí estaba. Jimena, con cara de tragedia, sentada en la mesa de plástico, con el fondo vacío, escribiendo: mi madre me dejó sin nada. Me robó mi hogar. Así trata a su propia hija una mujer que dice amarme. Leí eso en silencio. No sentí rabia. Sentí un cansancio antiguo, uno que solo siente quien ha sido malinterpretado toda la vida. Carmen quiso decir algo, pero la detuve con una mano. Déjala. Que diga lo que tenga que decir. Yo ya dije lo mío con hechos. Lo que más me sorprendió no fue la publicación, sino los comentarios. Algunos la apoyaban. Claro. Gente que no me conocía, que repetía frases como pobrecita, qué madre tan cruel, no se hace eso con la sangre. Pero hubo otros, pocos, pero firmes, que preguntaban: ¿y por qué la casa estaba a su nombre? ¿Y tú dónde vivías cuando ella la compró? ¿Y qué hiciste tú por ella últimamente? Esos comentarios no venían de mí. No necesitaban defensa. Era la vida misma poniendo en duda la versión que ella quería vender. Y eso
Me dio más paz que cualquier explicación que pudiera haber escrito. Porque lo entendí con claridad. Esa mesa, esa sencilla, torpe y olvidada mesa, tenía más honestidad que todos los muebles juntos que ella trajo. Esa mesa no pretendía ser otra cosa. Era lo que era. Y ahí radicaba su fuerza. Me recordó a mí misma. Nunca fui elegante. Nunca fui perfecta. Pero siempre fui lo que era. Siempre estuve. Siempre sostuve. Y si ella no lo valoró, no fue porque yo fallé. Fue porque ella eligió mirar hacia otro lado. La publicación estuvo activa por días. Recibí mensajes de primas lejanas, de viejas amigas, de gente que no veía desde que Jimena era chiquita. Todos preguntando: ¿qué pasó? ¿Estás bien? ¿Cómo permitiste que llegaran a eso? Y la respuesta era una sola: permití muchas cosas, hasta que ya no pude más. Al final, borré la foto. No de la red, sino de mi cabeza. No iba a seguir dándole vueltas. No iba a dejar que una mesa fuera usada como arma, cuando para mí era un símbolo de recuperación. La imagen que ella quiso mostrar, esa del abandono, del castigo, no era real. La real era la que viví yo, la de una mujer que decidió dejar en el centro lo único que quedaba con sentido. Esa mesa no era una ofensa. Era una raíz. Una señal de que, aunque todo se perdiera, yo seguía teniendo algo propio. Y a veces, una simple superficie de plástico es más sólida que un comedor entero de mármol. Empecé a pensar que tal vez algún día ella regresaría. No a pedirme perdón. No a justificar lo que hizo. Sino a sentarse, por fin, frente a esa mesa. Y entonces, si yo estuviera lista, le serviría un café. Sin azúcar. Como a ella le gusta. No por obligación. No por culpa. Sino porque entendería que el amor no se demuestra en muebles, en decoraciones, en fotos editadas. Se demuestra en el espacio que dejamos para el otro, cuando todo lo demás ya no está. Y ahí, tal vez, esa mesa volvería a ser lo que fue al principio, un lugar donde algo nuevo podría comenzar. Al principio no entendía por qué tantas personas comenzaron a escribirme. Mensajes cortos. Algunos tímidos, otros llenos de indignación. Señora Ernestina, vi su historia. ¿Es verdad lo que dicen en esa publicación? Gracias por compartir lo que muchas callamos. Yo no había compartido nada. No había abierto la boca fuera de San Agustín. Mi historia no era pública, al menos no por mi voluntad. Pero la foto de la mesa blanca, esa que Jimena subió con su narrativa de víctima herida, había hecho más ruido del que ella esperaba. No porque yo hablara, sino porque la gente empezó a mirar con otros ojos, a ver más allá de la imagen. Y cuando uno mira más allá, empieza a encontrar grietas. Una de sus amigas, o examiga, no sé, fue la primera en escribirme por mensaje privado. Se llamaba Luisa. Doña Ernestina, no nos conocemos bien, pero fui a su casa varias veces. Quiero decirle algo. Yo estuve ahí el día de su cumpleaños. Y lo que Jimena dijo fue cruel. Injusto. Todas lo escuchamos. Me quedé en silencio frente a ese texto. Lo leí 3 veces. No por sorpresa, sino porque esas palabras venían de un lugar que no esperaba, de dentro de su círculo. Alguien que se atrevía a confirmar que yo no estaba loca, que no había exagerado, que lo que viví fue real. Sentí que el corazón me latía más fuerte. No por venganza, por alivio. Luisa siguió. Yo no quería meterme, pero verla así, tan sola, con todos esos comentarios encima, me pareció injusto. Usted nunca alzó la voz. Nunca la ofendió. Solo subió las escaleras con una dignidad que me hizo llorar después. Quería que lo supiera. Y sí, yo lo sabía. Pero leerlo fue distinto. Fue como si alguien hubiera tomado la fotografía completa de ese momento y por fin, la estuviera describiendo desde otro ángulo. Le agradecí. No supe qué más decir. Solo eso. Gracias. A veces, esas palabras son todo lo que una necesita para no sentirse invisible. Para recordar que lo que hicimos, aunque duela, tuvo sentido. Días después, una reportera local apareció en San Agustín. No sé cómo me encontró. Tal vez por una de esas cadenas de redes que llegan sin avisar. Se llamaba Valeria.
Tocó a mi puerta con respeto, con una libreta en mano y una expresión de quien ya había escuchado algo, pero quería confirmar. Me ofreció una entrevista. No para escándalo, para testimonio. Me dijo que había muchas mujeres escribiéndole, diciendo que mi historia les recordaba a la suya. Mujeres que habían criado solas, que habían entregado todo, y que un día despertaron siendo estorbos en sus propias casas. Me preguntó si quería contar lo que había vivido. Dudé mucho. La miré a los ojos. Y vi que no venía con morbo. No buscaba culpar, ni exhibir. Solo quería darme voz. Y entonces lo pensé, ¿por qué he de callar, si durante años me gritaron encima? ¿Por qué tengo que proteger la imagen de alguien que no protegió ni mi espacio ni mi historia? No para vengarme, no para exponerla, sino porque, quizás, si alguien me hubiera dicho algo así hace 10 años, yo habría puesto límites antes. Acepté. Le pedí que no usara mi apellido completo, que no mostrara mi rostro. Solo quería que se supiera el fondo. No los detalles, no los nombres. El fondo. Porque ese fondo no era mío solamente. Era colectivo. Nos sentamos en el patio. Le conté todo. Desde el día que Jimena llegó solo por un tiempo, hasta la venta de los muebles. Le hablé de la mesa, de la nota, de la casa vacía. No lloré, pero mi voz tembló varias veces. Y ella no me interrumpió. No me apuró. Solo anotó. Y al final, me dio las gracias. Me dijo, esto no es una historia triste. Es una historia fuerte. Necesaria. Y por primera vez, me sentí no como víctima, sino como alguien que tomó una decisión difícil y valiente. Porque sí, fui herida. Pero también fui la que cerró la puerta, vendió lo innecesario, y se buscó a sí misma en otro lugar. La nota salió a la semana siguiente. No en un gran medio. En un blog local que leían mujeres mayores, cuidadoras, enfermeras jubiladas, madres solas. El título era sencillo, cuando una madre dice basta. No había fotos. Solo palabras. Mi voz. Mi historia. Comenzaron a llegar cartas. Cartas de mujeres que decían, me vi en ti. Yo todavía no tengo el valor. Gracias por hablar. No eran mensajes de odio. No eran aplausos vacíos. Eran abrazos escritos. Algunos venían con dibujos de nietos. Otros con recetas. Uno incluso venía con un poema. Y yo, los guardé todos en una caja de zapatos, como quien guarda tesoros. Jimena no me escribió. Pero sé que lo leyó. Porque días después, una de sus publicaciones decía, nunca esperé que mi madre me traicionara de esa manera. Pero no me importa. Yo tengo mi verdad. Esa frase me dolió. Porque era mentira. Yo nunca la traicioné. Solo me fui cuando ya no podía quedarme. Pero aprendí a no pelear con versiones. La verdad no necesita gritar. Solo necesita tiempo. Y en ese tiempo, se va mostrando sola. Nunca pensé que unas palabras mías, dichas con voz baja en un pueblito como San Agustín, pudieran viajar tan lejos. Pero viajaron. No por escándalo. Por verdad. Por necesidad. Porque hay dolores que una cree que son solo suyos, y cuando se atreve a contarlos, se da cuenta de que muchas otras también los han vivido, solo que, igual que una, se quedaron calladas por años. Cuando salió la nota en ese blog sencillo, pensé que iba a pasar desapercibida. Que tal vez la leerían 3 o 4 personas. Pero no. En menos de una semana, comenzaron a llegar más mensajes. Más cartas. Y no solo de mujeres. También de hombres. De hijos que dijeron, leí tu historia y me vi a mí mismo, en el error, en el egoísmo, en lo que no supe cuidar a tiempo. Me impactó uno en particular. Era de un joven llamado Emilio. Tenía 28 años y me escribió desde Querétaro. Su carta decía, mi madre murió hace 6 meses. Pasé años tratándola como si estuviera obligada a soportarme. Le dije cosas horribles. Cuando leí su historia, me di cuenta de todo lo que nunca le agradecí. Usted me hizo llorar. Y también me hizo entender. Guardé esa carta como si fuera un perdón que el mundo le debía a muchas como yo. Un eco que llegaba tarde, pero que aún así aliviaba.
Porque a veces el consuelo no viene de la persona que te hizo daño, sino de alguien que, sin conocerte, se pone en tu lugar con honestidad. Ese día, salí a caminar por San Agustín como si mi cuerpo pesara menos. No por orgullo, sino por un extraño tipo de alivio. Me crucé con Carmen, como siempre, regando sus plantas. Me miró, me sonrió y me dijo, «Ya la leí». «Qué bien», dijo todo. Y luego me abrazó. No fue un abrazo largo, ni lleno de palabras. Fue de esos que no buscan reparar nada, solo acompañar. Me di cuenta de que no hacía falta que me aplaudieran. Solo necesitaba saber que, por fin, alguien me había escuchado sin querer corregirme, sin minimizar lo vivido, sin pedirme que lo contara con menos intensidad. Porque lo que me pasó fue fuerte. Y yo también tenía derecho a decirlo fuerte. Volví a casa con un pan calientito en las manos y un silencio distinto por dentro. No era el silencio del abandono, ni el de la tristeza. Era uno nuevo, de reconocimiento, de paz. Me senté en la terraza con mi café y pensé en mi madre, en cómo ella nunca pudo decir nada en voz alta. Lo tragaba todo, lo resolvía todo sola. Y me pregunté si en algún momento se sintió así de liberada. Si alguna vez alguien la escuchó de verdad. Quise creer que sí, porque a veces, nuestras historias no empiezan con nosotras, vienen de mucho más atrás. De generaciones enteras de mujeres que dieron, y dieron, y dieron, hasta que ya no sabían quiénes eran sin ese dar constante. Esa tarde, la radio local me llamó. Una señora llamada Marta, que conducía un programa sobre mujeres mayores, me pidió una entrevista en vivo. Me negué al principio. Me daba miedo que todo se saliera de control, que mi historia fuera malinterpretada. Pero ella insistió con una dulzura que me desarmó. «Ernestina, no queremos chisme. Queremos verdad». Su voz le está dando fuerza a muchas que están en la misma situación. Así que acepté. Hablé desde mi casa, por teléfono. Con la voz temblorosa, sí, pero con claridad. Conté lo mismo, pero con un tono más sereno, más íntimo, no buscando lástima, buscando memoria. Al terminar la llamada, colgué con las manos sudadas. Carmen llegó con una flor en la mano. Me la dio sin decir nada. Esa noche cenamos juntas. Ella trajo tamales, yo puse el café. Nos reímos de cosas pequeñas. Hablamos de nuestras madres, de nuestros dolores antiguos, de esas veces que dimos demasiado y nadie nos dio las gracias. Y en un momento, ella me dijo algo que me atravesó. Tal vez no era tu hija la que tenía que escucharte, tal vez éramos nosotras. Y ahí supe que tenía razón. Porque a veces, lo que una cuenta no es para quien lo provocó, es para quien lo necesita. A la mañana siguiente, sonó mi teléfono. No era un número conocido. Dudé en contestar, pero lo hice. Del otro lado, su voz, la de Jimena, temblorosa, cansada, apenas un susurro. ¿Por qué hiciste eso, mamá? No había furia, no había exigencia, solo una herida abierta. Me quedé callada unos segundos, no por rencor, por dolor, porque esa pregunta llegaba tarde, muy tarde, y aún así, parte de mí seguía esperándola. No respondí. Solo suspiré. Y ella, del otro lado, se quedó en silencio. Hasta que colgó. Esa fue la primera vez que entendí que no siempre buscamos que nos pidan perdón. A veces solo necesitamos que reconozcan lo que hicimos. Lo que costó. Lo que dolió. Y ese día, por fin, alguien me escuchó. Después de esa llamada, me quedé con el auricular en la mano un buen rato. El tono de Jimena aún zumbaba en mi oído, como si su voz hubiera dejado un eco adentro. ¿Por qué hiciste eso, mamá? No me enojó. Tampoco me rompió. Me dejó en pausa. Como cuando uno entra a una habitación y olvida que iba a buscar. Me senté en la orilla de la cama y me quedé mirando mis manos. Habían cuidado tanto. Habían limpiado, cocinado, curado, abrazado, planchado, aguantado. Y ahora, después de todo, esas mismas manos sostenían una pregunta que nadie más podía responder. Ni ella, ni yo. Porque la respuesta ya no era una explicación. Era una decisión. Y las decisiones, cuando son reales,
No necesitan ser defendidas, solo vividas. No le devolví la llamada. No porque no tuviera que decir, sino porque entendí que había algo que debía resolver primero conmigo. Durante años, el perdón fue algo que me enseñaron a dar de inmediato. En mi casa, en mi iglesia, en mi cultura. Una buena mujer perdona. Una buena madre perdona. Y yo lo hice siempre. Incluso antes de que me lo pidieran. Perdón por molestar. Perdón por esperar. Perdón por decir lo que sentía. Perdón por llorar. Pero ese perdón era hueco, automático, impuesto. No sanaba. Solo tapaba. Así que esta vez decidí hacerlo distinto. Si iba a perdonar, iba a ser desde el hueso, no desde la obligación. Saqué papel y pluma. Me senté junto a la ventana, donde entraba una luz tibia de media tarde, y comencé a escribirle una carta. No una carta para enviar. Una carta para mí. Empecé con su nombre completo, Jimena del Río Contreras. Lo escribí con la misma letra con la que firmé su inscripción al preescolar. Le hablé como si fuera la niña que fue, no la mujer que me gritó. Le conté cómo me dolió su desprecio. Cómo aguanté por años palabras que nadie debería oír de una hija. Cómo me sentí invisible dentro de una casa que construí con mis manos. Le escribí que sí, que me dolió, que me partió, que me quitó el aliento, pero que también ya no le guardaba rencor. Escribí con lágrimas, pero no con rabia. Cada palabra era como sacar una espina con delicadeza. Le dije que no necesitaba que me pidiera perdón, porque yo ya lo había hecho conmigo. Me pedí perdón por haberme callado tanto, por haberme encogido, por haber aceptado migajas disfrazadas de afecto. Y cuando terminé, doblé la carta en 4 partes y la guardé en una cajita de metal donde suelo poner hilos y botones sueltos. La dejé ahí unos días. La miraba cada mañana, sin abrirla. Hasta que una tarde, sin ceremonia, la saqué al patio, la puse en una maceta vacía y le prendí fuego. La vi quemarse despacio, sin apuro, como se quema lo que ya no se necesita cargar. Las cenizas quedaron flotando por un momento en el aire. Luego se acomodaron sobre la tierra seca, y pensé, tal vez de esto nazca algo nuevo. No tenía certezas, pero sí tenía espacio. Espacio interno. Respiraba mejor. Dormía sin sobresaltos. No soñaba con gritos, ni con puertas cerradas, ni con mesas vacías. Soñaba con mi jardín, con risas lejanas, con mi madre cocinando mole un domingo cualquiera. Soñaba con cosas que me hacían sentir parte de algo. No tolerada, no útil, no necesaria. Parte. Y ahí, sin que nadie lo supiera, supe que la había perdonado. No porque lo mereciera, porque yo lo necesitaba. Carmen me encontró esa noche en la hamaca, con los ojos brillosos pero en calma. ¿Estás bien?, me preguntó. Le dije que sí, que estaba ligera, que algo dentro de mí había soltado un nudo viejo. No le conté lo de la carta. No hacía falta. Hay perdones que no se celebran con palabras. Se sienten en el cuerpo. Se respiran. Se notan cuando una mujer que antes se encorvaba, vuelve a caminar erguida, sin temor. Esa noche me preparé un caldo con cilantro y limón. Me supo distinto. Como si la comida también hubiera soltado un poco de esa tensión muda que siempre se cuela en los platos cuando hay heridas no dichas. Antes de dormir, saqué un cuaderno nuevo. Limpié la primera hoja y escribí: ahora sí, empieza mi historia. No sé qué vendrá después. No sé si ella volverá, si llamará de nuevo, si querrá entender. Pero ya no depende de eso mi paz. Porque el perdón no es para que el otro vuelva. Es para que una pueda quedarse, consigo misma, sin dolor. Y esa es la única reconciliación que realmente importa. Después de la carta, algo en mí se ordenó. No como quien olvida, sino como quien acomoda todo en un lugar distinto. Las emociones ya no me golpeaban como olas violentas, sino que llegaban suaves, como mareas que se entienden. Me sorprendía a mí misma sonriendo con pequeñas cosas. Una flor nueva en la bugambilia, el sonido del panadero en la tarde, una canción que sonaba bajito en la radio. Sentía que me estaba volviendo a encontrar, no con la mujer que fui antes del dolor, sino con una versión más sabia de mí, más tranquila, más completa. Y fue ahí donde entendí que todavía tenía mucho por dar,
pero no desde la carencia. Desde la abundancia que había empezado a brotar dentro de mí. Una tarde, Carmen me llevó a la iglesia del barrio. No por religión, aunque también, sino porque los jueves había un grupo de mujeres mayores que se reunían a tejer, a leer cuentos, a acompañarse. Me senté con ellas en un círculo de sillas de plástico, rodeadas de tazas de café, agujas, hilos y anécdotas. No hablé mucho al principio. Solo escuchaba. Pero poco a poco, algo dentro se fue soltando. Compartí una historia, luego otra. Un día, una señora de voz muy dulce me dijo: «Tienes una manera muy bonita de contar. Nunca te dedicaste a eso». Y le respondí que no, pero que toda mi vida conté cuentos a una niña que ya no me escucha. Ella me tomó la mano y me dijo: «Pues cuéntaselos a otras. Hay muchas que sí quieren oírte». Fue así como empecé a reunirme con los niños de la colonia. Al principio eran 3 o 4, luego se sumaron más. Traían banquitos, cojines, papelitos en las manos. Me sentaba bajo el árbol grande del parque, les contaba historias de cuando yo era niña, leyendas antiguas, cuentos inventados sobre tortugas que volaban y gallinas que sabían leer. Y ellos me miraban con esos ojos limpios, llenos de mundo por descubrir. Me hacían preguntas que me sacaban la risa. ¿Usted conoció dinosaurios? ¿Por qué su cabello brilla si ya está blanco? ¿Quién le enseñó a hablar bonito? Y yo, volvía a sentirme útil. No como antes. No como madre. Como guía. Como faro pequeño en la orilla de otro mundo. Una mañana, una de las niñas, Lupita, llegó corriendo y me dijo: «Mamá dice que si le puedo decir abuela, porque usted ya lo es para todos aquí». Me reí. Me reí con el alma. Le dije que claro, que podía llamarme como quisiera, mientras lo hiciera con amor. Esa niña luego me regaló un dibujo. Era un papel doblado en 4, con crayones torcidos. En él, una mujer de cabello blanco sentada en una banca, rodeada de niños. Y abajo, con letras chuecas, decía: «Gracias por cuidarme». Ese fue el momento exacto en que supe que el amor que una da nunca se pierde. Cambia de forma. Cambia de destinatario. Pero vuelve. Empecé a sentir que San Agustín no era solo un refugio. Era una nueva raíz. Las vecinas me pedían consejos, me traían flores, me consultaban recetas. Algunas venían solo a sentarse en mi patio, a hablar de sus hijos, de sus silencios. Y yo las escuchaba. No porque tuviera todas las respuestas, sino porque ahora entendía lo que significa ser vista. Acompañada. Contada. Ya no necesitaba que Jimena me viera. No como antes. Porque ya no esperaba que ella llenara los vacíos que yo misma aprendí a cerrar con paciencia. Si volvía, bien. Si no, también. Porque lo que yo quiero dejar no es la historia de una madre abandonada. Es la historia de una mujer que eligió reconstruirse sin rencor. Una vez, una niña me preguntó: «¿Y tú qué querías ser cuando eras grande?». Me quedé pensando. Le respondí: «Quería ser alguien que hiciera sentir a otros que estaban a salvo». Me miró con sus ojos grandes y me dijo: «Entonces ya eres eso». Y sí, tal vez eso era. Una pequeña salvación para alguien. Una esquina cálida. Un abrazo que no exige. Ese era el legado que quería dejar. No cosas materiales. No una casa con muebles caros. No un álbum lleno de fotos falsas. Sino una historia real. Humana. Imperfecta. Y profundamente digna. Porque después de todo lo vivido, entendí que no quiero que me recuerden por cuánto aguanté. Quiero que me recuerden por el momento en que elegí no aguantar más. Por cuando dije basta con el alma en la mano. Por cuando me fui no para castigar, sino para cuidarme. Ese es el ejemplo que quiero dejar. Ese es el cuento que quiero que otros escuchen cuando yo ya no esté. El de una mujer que, después de perderlo todo, eligió quedarse con lo más importante, ella misma. No sabría decir si lo sentía antes o si simplemente ya lo estaba esperando. Pero esa mañana, mientras regaba mis plantas y acomodaba los frascos de té en la alacena, algo dentro de mí se movió. Un presentimiento. Un nudo leve, sutil, que no dolía, pero apretaba. Como cuando uno sabe que algo está por suceder y ya no hay forma de evitarlo. Me vestí con calma. Una blusa de algodón, mi falda larga, los aretes que hacía tiempo no usaba. No por vanidad. Por respeto. A mí. Al momento.
a lo que fuera a venir. Me senté en la terraza a leer, pero no pasaba de la misma página. El viento estaba más tibio de lo normal. La calle, más callada. Y de pronto, la vi. Jimena venía caminando. Sola. Sin maleta. Sin bolso. Sin maquillaje. Sin esa postura de quien entra a una sala esperando ser aplaudida. La vi desde lejos, y no me levanté. Mi cuerpo se mantuvo firme, pero por dentro, el corazón me galopaba como si tuviera 20 años. No por emoción. Por historia. Porque ese cuerpo que venía hacia mí lo había cargado en mis brazos. Lo había visto dormido, llorar, reír, enfermar. Y ahora, ese mismo cuerpo, esa misma hija, regresaba, por fin, sin armadura. Se detuvo frente a la reja. No tocó. No gritó. No exigió. Solo levantó la vista y dijo bajito: «¿Puedo pasar?». No le respondí de inmediato. No porque dudara, sino porque esa simple pregunta había tardado demasiado en llegar. Asentí. Lentamente. Ella abrió la reja como si temiera romper algo. Entró al patio y se quedó de pie, sin saber dónde poner las manos. La invité a sentarse con un gesto. Le serví un vaso con agua fresca. No café. No sopa. Agua. Lo esencial. Lo humano. Lo justo. Se sentó. Nos quedamos en silencio largo rato. Un silencio que no era incómodo. Era denso. Lleno de todo lo que no supimos decir en su momento. Y de pronto, su voz. Quieta. Rota. Verdadera. Tú todavía eres mi mamá. No lloré. Pero la mirada se me llenó de años. De escenas. De todo lo que habíamos sido. Y de todo lo que ya no éramos. No respondí enseguida. Porque esa pregunta no se responde con rapidez. No es un sí automático. No es un no tajante. Es una pregunta que atraviesa capas, heridas, ternuras rotas. Me incliné hacia ella y tomé su mano. No como se toma algo propio. Como se toca algo frágil. Soy tu madre, Jimena. Pero no la que tú dejaste. Soy otra. Una que tuvo que aprender a cuidarse sola. Una que ya no vive para sostener el peso de los demás. Una que también se cansa. Ella bajó la cabeza. No lloraba. Pero sus ojos estaban vacíos de orgullo. Nos quedamos así, sin necesidad de más palabras. No vine a explicarle todo lo que había hecho. No esperé que me pidiera perdón. No deseaba un milagro. Solo estar presente. Con verdad. Con límites. Con dignidad. Jimena me habló de su soledad. De cómo sus amigas se alejaron después del escándalo. De cómo la casa se sentía inmensa, vacía, sin alma. Me dijo que había intentado rehacer su vida, pero que todo le sabía falso. Y entonces pensé en ti. No en lo que hiciste. En cómo te veías cuando subías esas escaleras. Te veías entera. Aunque yo te había roto. Esas palabras me abrieron una grieta nueva. Pero también me cerraron otras. Le ofrecí un poco de pan. Partimos el pedazo en silencio. Cada quien con su mitad. Y fue ahí donde sentí que, aunque nada volvería a ser como antes, algo estaba cambiando. No con promesas. No con abrazos efusivos. Con actos simples. Una taza. Un pan. Una presencia. El perdón, a veces, no llega con lo siento. Llega cuando alguien regresa sin imponer. Sin exigir. Sin adornar. Ella no pidió quedarse. Y yo no ofrecí que lo hiciera. Pero nos miramos. Largo. Como si estuviéramos reconociéndonos por primera vez. Sin madre, sin hija, solo dos mujeres que se hicieron daño. Y aún así, decidieron sentarse en la misma sombra. Antes de irse, se levantó despacio. Gracias por no cerrarme la puerta, me dijo. Yo no respondí. Solo la acompañé hasta la reja. La abrí. Caminó unos pasos, y al llegar a la calle, se detuvo. Giró el rostro. Me miró. Con esos ojos que hace años no veía. No me pidió nada. No prometió volver. Pero por primera vez, me miró de verdad. Después de que Jimena se fue, no lloré. Me quedé un largo rato de pie junto a la reja, mirando cómo su figura se alejaba calle abajo,
sin dramatismos, sin girarse 1000 veces, sin esa ansiedad de las despedidas incompletas. Hasta que, justo antes de desaparecer entre las bugambilias de la esquina, se detuvo. Y me miró. No con culpa. No con reproche. Con un gesto nuevo. Humano. Silencioso. Casi respetuoso. Esa mirada no prometía reconciliaciones perfectas, ni un futuro sin heridas. Pero sí decía algo que yo necesitaba desde hace años. Te veo. Y con eso, bastó. Porque el amor no siempre se reconstruye. A veces solo se reconoce. Volví a entrar en casa. El aire adentro era tibio. Las cortinas bailaban suave con la brisa de la tarde. Me preparé un té de canela y lo tomé en la terraza, sentada en mi hamaca. Mis plantas estaban altas, firmes, verdes como nunca. Y yo también. No por estar completa, porque una nunca vuelve a estar del todo, pero sí enraizada. En paz. En esa paz que solo llega cuando una deja de exigir que todo encaje, que todo sane, que el otro entienda. En esa paz que florece cuando decides que la dignidad no es un castigo para nadie, es un regalo para ti misma. En los días siguientes, la vida siguió. Los niños venían como siempre. Carmen llegaba con su café y sus historias. La radio seguía sonando con boleros. Pero algo era distinto. Yo ya no esperaba que el teléfono sonara con su número. No me asomaba al camino con esperanza. Porque entendí que hay relaciones que no vuelven a ser hogar. Y que eso no es tragedia. Es madurez. A veces amar también es soltar con amor. No para cortar el lazo, sino para dejarlo descansar. Y si alguna vez ese lazo se vuelve a tensar, que sea desde la verdad. No desde la necesidad. No desde la culpa. Un domingo, una niña me trajo un dibujo. Era una casa pequeña, con una mujer de cabello blanco en la ventana, y muchas plantas alrededor. Abajo decía, así me siento cuando vengo aquí. Guardé ese papel como quien guarda una medalla, porque sin buscarlo, había creado un nuevo tipo de hogar. Uno sin exigencias, sin etiquetas, solo con espacio para respirar. Y ahí comprendí lo que de verdad quería dejar al mundo, no una casa llena de cosas, ni una hija obediente, ni una historia perfecta. Solo esta certeza, que una mujer tiene derecho a elegir su propia calma. Aunque venga tarde, aunque moleste, aunque no la entiendan. Esa tarde me senté en la banqueta, con un rebozo sobre los hombros. El cielo se pintaba de naranja lento, como si no tuviera apuro. Vi pasar una pareja joven, un abuelo con su nieto, un perro sin correa. Y en ese pequeño desfile de la vida cotidiana, me sentí parte. No espectadora. Parte. Porque cuando una mujer se recupera a sí misma, ya no necesita gritar para existir. Su sola presencia ocupa el lugar que merece. Y yo, Ernestina del Río, después de tanto, me había recuperado. No para demostrarle nada a nadie. Para volver a vivir. Cuando cayó la noche, entré a casa. Cerré la puerta con tranquilidad. Puse agua en la tetera. Me arropé bien. Y mientras la llama encendía, me repetí bajito, como quien reza sin saber, no me fui para vengarme. Me fui para volver a mí. Y con esa frase, me senté. No a esperar. A estar. ¿Y tú qué crees? ¿Ernestina debió abrirle por completo las puertas de su vida a Jimena otra vez? ¿O hay cosas que, aunque se perdonen, no deberían repetirse nunca más? Poder y justicia merecida. En mi propio cumpleaños, mi hija me expulsó de mi casa, la misma casa donde ella vivía gracias a mí. Pero no se imaginaba lo que vendría después. Así que tomé una decisión clara, vendí todos sus muebles de lujo, y le di una lección que no olvidará. Y si esta historia te tocó, no puedes perderte otra aún más dolorosa. Mi hijo me abandonó en un asilo en otro país y tuvo el descaro de decir, solo sirves para mi pensión. Así que cancelé su herencia, y entendió quién soy realmente. Yo dejé aquí en la pantalla final ese video, me abandonaron en un asilo en otro país, y mi hijo dijo, solo sirves para mi pensión. Así cancelé su herencia. No te lo pierdas, porque cada humillación también puede convertirse en una historia de justicia y fuerza. A Vida Encina,
Mas Nem siempre avisa. Suscríbete al canal y dale like al video para acompañar historias de mujeres fuertes, silenciosas y llenas de cicatrices que el tiempo no apagó. Porque detrás de cada mirada madura, hay segredos que todavía arden.